¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Voy a proyectar mi presentación. ¿Puedo compartir? Sí, a ver. Sí, ¿Sí? ¿Se ve bien? sí, se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, el tema que voy a tocar hoy día es innovación, pero como parte de la mejora continua que debe tener la empresa. Entonces, vamos a ir un poquito a la teoría para luego yo un poco explicarles mi experiencia, sobre todo en cómo he trasladado la innovación a mi empresa. Innovación o mejora continua. ¿Qué debemos potenciar? Es la pregunta. Tenemos hoy ambientes volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, que desafían diagnósticos y pronósticos, que nos confunden y debilitan la efectividad de las mejores prácticas en las organizaciones. Pero saber cómo aprovecharlas son fuente de una oportunidad de crecimiento y crear valor en los productos y en nuestras empresas. La innovación se alimenta con falla. Por eso, la gente debe tener la confianza de hacer cosas y posiblemente fallar mucho, pero con poco error. Y más adelante voy a explicar por qué menciono con poco error. Vale la innovación, vale el tema de fallar, pero con el mínimo error posible. Impulsar el proceso de innovación en una empresa es uno de los trabajos más difíciles. La innovación se puede decir que es la disciplina de lo imposible. Y el rol de los líderes es no decirle a nuestra gente qué hacer, sino más bien poner los desafíos a los equipos. Desafíos que parezcan imposibles de lograr, pero dar las herramientas, el entrenamiento, las capacidades, para que ellos puedan lograrlos. Cosa que tengan que esforzarse para lograrlo y darles el apoyo para que ellos puedan desempeñar esto de la mejor manera posible. Entonces hay tres aspectos importantes que se tienen que tener para realizar innovación. El capital humano. Tenemos que tener capacidades en el personal, se tiene que estar entrenado con los conocimientos, con las relaciones adecuadas. Ahí tenemos un tipo y un nivel adecuado. Tenemos que identificar el tipo y el nivel adecuado del personal. Pero también tenemos un capital de información, que viene hacia la base de datos, las redes, la propiedad intelectual, que es el tema de gestión de la empresa. Y el capital organizacional, que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestro liderazgo, con la alineación y con el trabajo en equipo que tenemos que lograr establecer. Entonces, ¿qué entendemos por innovación? Entendemos por innovación que es mirar lo imposible. Y necesitamos tres aspectos aquí. La intencionalidad, que es la disciplina para colocarnos metas imposibles de lograr. Claro que no las vamos a lograr hoy, las vamos a lograr a largo plazo. Tenemos que definir un método, una manera única de alcanzar esta meta. Acá tengo dos ejemplos que me gusta mencionarlos, que es el ejemplo de posiblemente Gastón Acurio, que estudiando una carrera de Derecho se puso como meta, posiblemente, el hacer que el Perú sea reconocido por la forma como es nuestra comida, para ponernos en el primer lugar en el mundo, muchas veces, en lo que es la comida peruana. Entonces, una meta que muchas veces para muchos seguramente era imposible de lograr, pero él decidió tener una meta, al igual que Cola Real. Cola Real tenían una meta en el 2008, que es la 2020, que era que para el 2020 ellos estarían dentro de las 20 empresas más grandes del mundo de productos que vendían consumo masivo, sobre todo de bebidas de consumo masivo. Y lo lograron, creo que son el número, están en el cuarto lugar en el mundo. Entonces, ahí hubo una meta. Luego, muchas veces diríamos, bueno, esa meta está imposible de lograr, pero lo lograron. Lo lograron con un método y realmente encontraron tener un resultado. Entonces, tenemos tres aspectos: definir una meta, tener un método y buscar el resultado.
Entonces, imposible no es un hecho, es un desafío, es temporal, porque todavía no lo hemos obtenido, pero sí lo podemos lograr. Entonces, la innovación está siempre entre riesgo, ambigüedad e incertidumbre. Y tenemos siempre que resolver un problema, o sea, tenemos que encontrar la mejor solución y ejecutarlo. Para un proyecto de innovación, ¿cuántos supuestos de hipótesis se pueden llegar a tener? ¿Cuántos escenarios tenemos que evaluar? ¿Cuántas variables se manejan en un proceso de innovación? Según algunos estudios, se manejan aproximadamente 74 variables. Pueden llegar a manejarse esa cantidad de variables. Lo que nos lleva a pensar que tenemos que manejar un equipo de innovación. Porque, bueno, las mujeres podemos manejar más variables que los hombres muchas veces, pero igual no podemos manejar más de 7 a 10 variables. Si no, se nos escapan y no las vamos a analizar y no las vamos a poder procesar. Es por eso que en un proceso de innovación sí es importante hacer un equipo multidisciplinario para poder lograrlo. Mínimamente para una empresa, para un equipo de innovación se requieren 8 personas. Tuve la invitación para ser jurado del Premio de la Calidad y una de las cosas que pude ver es que muchas de las experiencias, muchas de las empresas que estaban participando, tenían un negocio actual de explotación. ¿Qué quiere decir? La explotación consiste en seguir mejorando los productos que ya se tienen, ¿no? Para ofrecer una propuesta de valor tal vez más adecuada al cliente. Entonces, un negocio actual de explotación, el foco es el costo, bajar costos, tener un mayor beneficio. Las actividades claves tal vez es la innovación continua, las operaciones. La estructura es formal, los indicadores son los márgenes que se están buscando, la productividad, ¿no? Los rasgos, de alguna manera, culturales son la eficiencia, el bajo riesgo, la calidad, y el tipo de liderazgo en los negocios de explotación son autoritarios y de alguna manera lo que yo vengo a proponer es que se haga una visión de negocio nuevo que sea de exploración. En el foco de un negocio nuevo de exploración, el foco es la innovación, es el crecimiento, es el adaptarnos fácilmente, en hacer innovaciones disruptivas, ¿no? Y las competencias que debemos buscar son de emprendedores, la estructura debe ser que se adapte rápido, que sea flexible, ¿no? Los indicadores son el avance, la tasa de crecimiento, y lo que se busca como rasgos culturales es la gestión de riesgos, la gestión de incertidumbre, la velocidad para reaccionar a esos riesgos y esa incertidumbre, la flexibilidad, la experimentación. Y el tipo de liderazgo que buscamos aquí tiene que ser visionario y comprometido. Entonces, tenemos como empresas que ponernos como meta ser empresas de explotación con exploración. Entonces, la exploración es la visión a futuro que deben tener las empresas para detectar una nueva oportunidad y ofrecer nuevas y futuras propuestas de valor. Y lo que buscamos en las empresas hoy es combinar estas dos formas de concebir un modelo de negocio. Tenemos que ser ambidiestras, tenemos que ver el día a día, el presente, pero construir el futuro. Entonces, las formas de, acá he querido graficar, ¿no? La jerarquía en una empresa de explotación, mientras que la empresa de exploración tiene otro tipo de jerarquías, de alguna manera, tienen equipos de innovación que más van de manera más, diría, más horizontal, ¿no? Entonces, las organizaciones ambidiestras basadas en el contexto no separan las actividades de exploración y explotación, sino más bien hacemos que trabajen en conjunto para que sea posible que las personas que trabajen en la empresa tengan un tiempo para el día a día y lleguen a tener el equilibrio para pensar en el futuro. Que eso es lo que realmente tenemos que hacer en un equipo de innovación. Tenemos que trabajar el día a día y pensar en el mañana. Perdón. A ver. Este es un mapa que ustedes lo pueden encontrar
que lo tiene el profesor Carlos Osorio en DeFi, lo pueden buscar en la página web, ahí está. Y más o menos, este es el diagrama de una innovación. Primero, en una innovación tenemos que definir el desafío, tenemos que planificarlo. Por eso que al inicio les hablé de que tenemos que evitar la menor cantidad de errores. Tenemos que fallar, sí, pero no debemos tener errores que podemos controlar a tiempo. Y para eso tenemos que darnos el tiempo de poder planificar, poder estresar nuestra propuesta para luego de esto tener un punto de vista. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es resignificar. ¿Qué significa? Desarrollar un ciclo de experiencia que podríamos a esta nueva innovación, estresarla para ver, darle diversos contextos para ver cómo reaccionaría, ¿no? Tenemos que definir perfiles de usuarios, tenemos que hacer un método de indagación de empatía, tenemos que, primero, resignificar, luego empatizar, y después de eso, de hacer una indagación completa del terreno, tenemos que trabajar en equipo para definir y poder tener un punto de vista, de alguna manera, en grupo, en equipo. Cuando ya se tiene el punto de vista y hemos definido que esta va a ser la propuesta con la que vamos a trabajar, comenzamos a idear conceptos y experimentar. En esta etapa de idear conceptos y experimentar es donde nosotros podemos fallar, es donde tenemos que fallar para que nuestro producto o lo que estamos diseñando como una innovación sea algo disruptivo. Entonces, este es un diagrama que se utiliza para los equipos de innovación, ¿no? Y de alguna manera nos da una forma de cómo debemos trabajar y cómo podemos tener éxito cuando hacemos innovación en nuestras empresas. Entonces, después del diagrama, lo que yo quería mencionarles es que el retorno de un proyecto de innovación es importante para los accionistas, para la empresa en sí. Entonces, ¿qué esperamos? Si una innovación es algo nuevo para nuestra empresa, pero no lo es para el mercado, porque ese tipo de innovación, ese tipo de producto ya existe en el mercado, entonces el crecimiento que podamos tener como empresa puede estar entre el 5 y el 15%. Si existe algo similar y yo estoy produciendo algo similar a lo que ya hay en el mercado, puede variar entre un 10 y un 30%. En ese caso, yo aconsejaría, mejor bajemos costos, miremos dónde ajustamos, pero no vale la pena hacer innovación. Pero si nuestra innovación es nueva para nosotros, pero también es nueva para el mercado, nosotros podemos tener en corto tiempo o en un mediano tiempo un crecimiento mayor al 200% en nuestras compañías. Entonces, nuevo para nosotros y existe afuera, mejor no trabajarlo. El impacto para nosotros y para el mercado, ese tema de innovación, sí deberíamos trabajarlo, tenemos que hacerlo. Entonces, gran parte de la decisión de hacer innovación va por esto, para evaluar si realmente nosotros, por ejemplo, vamos con innovación a la gerencia, vale la pena hacer, si realmente va a haber una utilidad del 5 y del 15%, no creo que sea interesante tener un equipo de innovación para hacer un cambio del 5 o del 15% en una compañía. Yo creo que hacer equipos de innovación es para llevarnos como compañías a crecer en un mediano plazo, como habían hecho un estudio que más o menos empresas que tenían implantados un sistema de innovación continuo, en 5 años podrían más o menos crecer 4 veces, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, gran parte de los problemas que tenemos en innovación son los imprevistos. Entonces, nosotros creemos que hacer innovación va a ser en una línea recta y no nos damos cuenta que para hacer innovación, más bien va a ser pura trocha. Nunca va a ser una línea recta. Y esos son los imprevistos que nosotros, en el momento de planificar la innovación, tenemos que tenerlos mapeados para que nuestra innovación sea un éxito. Entonces, yo les quería hacer la pregunta, sé que no me podían responder, pero yo hago la pregunta. ¿Qué porcentaje de probabilidad había que el COVID nos iba a pasar? Esta pregunta me la hicieron hace poco y yo respondí 100%. Era 100% seguro que nos iba a pasar un virus.
Y no lo digo porque yo tenga una bola mágica, sino porque esta información ya estaba, ya se hablaba de esto muchos años antes. Y esta es parte de la experiencia que yo les puedo brindar ahora. En el 2007, por ejemplo, se mencionó, ¿no?, que tendremos de 3 a 5 pandemias en el siglo XXI y la única pregunta es ¿cuándo? En el 2008 decían, ¿no?, que estamos esperando por una pandemia. Dijeron, la carrera contra una pandemia ha comenzado. Es una batalla contra el tiempo que la humanidad no puede darse el lujo de perder. En el 2013, al doctor Ali Mohamed lo despidieron por reportar una nueva forma de coronavirus mortal en Arabia Saudita. En el 2015, una revista prestigiosa de salud, ¿no?, una de las mejores revistas de salud en el mundo, publicaba que un grupo de científicos chinos trabajaba en la elaboración de una quimera, la creación de un virus extraído del murciélago y que podría infectar a los humanos. Y esa publicación fue divulgada. En el 2015, Bill Gates mencionó, no estamos preparados para una epidemia global. Una pandemia es la catástrofe más predecible en la historia de la humanidad, y lo es porque ha sucedido muchísimas veces. Entonces, la información estaba. Algunos la vimos, otros no. En el caso de nuestra empresa, nosotros tuvimos la necesidad de importar mayor cantidad de mascarillas, porque en ese tiempo, en el 2009, que fue, importábamos y comercializábamos mascarillas. Pero llegó que hubo un rebrote de H1N1 y que llegó a México, y los mexicanos decidieron comprar todas las mascarillas que pudiera en Perú, y se querían llevar un contenedor que yo tenía en Lima. Entonces les digo, bueno, no puedo venderles este contenedor, espérenme que voy a llamar a mi proveedor de la China para que me atienda y tal vez ahí podemos hacer alguna negociación. Pues llamé a la China y me contestaron, era el mes de mayo del 2009, y me contestaron que no me podían atender un solo contenedor de mascarillas y que me podían atender posiblemente a partir de octubre de ese año. Entonces la pregunta que me hice fue, ¿qué va a pasar el día que hay una pandemia? Porque la China no nos va a atender. No, es imposible que nos atienda si va a haber países que van a poder pagar hasta mucho más por una mascarilla. Y es ahí donde decidimos fabricar mascarillas en el Perú. Esa es la historia de nuestra empresa. Nosotros venimos haciendo mascarillas desde el año 2009 y veíamos esta tendencia, veíamos que en cualquier momento se iba a desatar una pandemia y que el Perú tenía que tener mascarillas. Es algo que siempre también se lo mencionaba cada vez que buscábamos algún crédito también en los bancos, les decía que teníamos que existir, porque de alguna manera íbamos a ser en algún momento una empresa necesaria para poder ayudar en pandemia. Entonces, esto es lo que pasa, que la información normalmente está. Y justamente ayer me pasaron otra información que salió en un periódico de España, donde dice, ¿no? China raciona el consumo de electricidad para reducir sus emisiones y de alguna manera de los gases y muy pronto habrá escasez de todo, desde textiles hasta juguetes, porque van a comenzar a producir menos fabricación, menos cosas porque necesitan cuidar su medio ambiente. Entonces, las informaciones están. Depende de nosotros el cogerlas y hacerlas, hacer de eso algo para nuestra empresa. Entonces, mucho de esto sí está. Y otra de las preguntas que quería hacer es, antes del COVID, cuando la vida todavía nos sonreía a todos muy bien, cuando planificábamos a corto plazo, nuestro corto plazo normalmente era 1 año o 6 meses. En el 2020, en abril del 2020, cuando cerraron todo, nuestro corto plazo se convirtió en 1 mes, ¿no? Y tenemos que enfocarnos en el día a día y teníamos que rápidamente estar trabajando en el cambio, ¿no? Entonces, yo creo que hemos vivido, y sobre todo en el Perú, no solamente hemos vivido el COVID, sino el cambio de gobierno que nos ha afectado tantísimo, y creo que estamos preparados, estamos realmente alertas y estamos
con las condiciones adecuadas para comenzar a innovar y no perder ese ritmo, porque en innovación tenemos que vivir en pandemia para comenzar a innovar todos los días que podamos. O sea, tenemos que sentir esto para innovar y lo ha demostrado. La pandemia ha demostrado las capacidades de muchas empresas en poder adaptarse, en poder cambiar. Entonces, existen cinco diferencias principales de las empresas que tuvieron una excelente respuesta y otras que no tuvieron tal vez la misma respuesta en el momento del COVID. La primera era que las empresas que tuvieron una excelente respuesta tenían una dinámica del manejo de la gestión de la incertidumbre. Tenían además un modelo de gestión de fallas y errores buenos. Quiere decir que podían tener fallas, pero habían manejado muy bien sus errores. Se anticiparon digitalmente. Una de las cosas que ayudó a las empresas a subsistir es que algunas ya estaban trabajando digitalmente y fue muy fácil poder adaptarse en este tema. Y dos cosas más que fue la que ayudó a las empresas a poder salir bien, es que fueron fieles a sus valores y fieles a su misión. Entonces, innovación es como si trabajáramos con una pandemia todos los días, porque se trabaja con altísimo riesgo de ambigüedad, incertidumbre, y es guiado por el descubrimiento, por lo que la mayor parte de la gente que trabaja en innovación se enfrenta a esto que hemos vivido todos los días. Entonces, es clave la capacidad de gestionar el día a día y pensar en mañana. Eso es clave para innovación. La urgencia empieza a pedirme a veces, o sea, las cosas urgentes nos quitan el día a día, pero tenemos que lograr el equilibrio para trabajar en el día a día y trabajar en innovación. Hay 4 definiciones básicas que debemos manejar. Una es el riesgo, que es la probabilidad de la ocurrencia del evento. La incertidumbre, bueno, existe toda vez que tengamos una información limitada. Hoy podríamos decir que vivimos realmente en las dos. Ambigüedad, cuando existen eventos inciertos que poseen múltiples interpretaciones y la complejidad es el resultado de la interacción de las múltiples componentes tanto de riesgo, incertidumbre y ambigüedad. Entonces, para ir terminando, porque estoy bien con el tiempo. Y ahora, lo que yo veo es que tenemos que tener una idea con visión de futuro, una meta imposible de cumplir, un equipo que realmente formemos, y los equipos se forman dentro de las compañías, y normalmente los equipos de innovación y la experiencia que yo estoy tratando de tener y de implementar en la empresa y cómo nos ha ido funcionando es que las personas trabajan en el día a día y tratar de hacer el equilibrio en que el 70% sea el día a día y el 30% sea innovación. Entonces los equipos están en la misma empresa. El método de investigación tenemos que definirlo. Esa es la etapa que les hice ver en el cuadro, donde tenemos que darnos el tiempo para definir el método y no dejar nada al azar, ¿no? Tenemos que tener una autoridad con mente abierta, un líder en el equipo con la mente abierta para poder recibir las críticas, ¿no? Usar estar en constante presión, eso es algo con lo que trabajamos en innovación, tener una mesa de concertación y innovar de alguna manera es más difícil que riesgoso, pero eso lo manejamos de la mejor manera si somos capaces de tener un modelo de gestión interna que no dependa de una persona o de un gerente, sino que la responsabilidad se tome como equipo, porque la cantidad de variables que tenemos que trabajar en innovación, como les había mencionado, son muchas, son 74 variables en promedio, a veces pueden ser 50 a 74 variables, pero lo más importante es que sea un equipo y no solo un líder que maneje el equipo, y normalmente lo que buscamos es que en el equipo existe el soñador,
exista el ácido, exista el financista, exista, o sea, son un equipo que no todos tienen que ser innovadores en un equipo de innovación. Es un equipo multidisciplinario por eso. Y de alguna manera pienso que tenemos una necesidad grande de que las empresas hoy hagan innovación disruptiva que permita que puedan crecer 4 veces más en un mediano plazo, ¿no? Y podamos hacer crecer nuestro país de esta manera. Estamos preparados, estamos saliendo de todo este proceso de pandemia y cambio de gobierno, pero yo creo que hoy tenemos las condiciones ideales para comenzar a hacer innovación en nuestro país. Gracias. Muchas gracias a Paula Guanilo por su presentación. Yo tengo unas preguntas acá, Paula, que me han estado haciendo. Liliana Agustini nos pregunta si la innovación se tendría que dar en el marco de la sostenibilidad, o sea, pensando en la sostenibilidad hacia el futuro, ¿no? No sé si nos puedes... Totalmente. Totalmente tenemos que pensar en la sostenibilidad. Hoy tenemos que ser empresas totalmente responsables, humanas, ¿no? Porque no es el hecho de hacer ganar a la empresa dinero, sino es el hecho de qué estoy aportando yo, ¿no? a la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos que ser totalmente sostenibles y tenemos que ser responsables y respetuosos, ¿no? De acuerdo. Hay un compañero ahí, dice, de la Ingeniería de Alimentos de la UNAC, orgulloso de tu éxito, Paula. El señor Jorge León nos hace también una consulta. Nos pregunta, dice, ¿qué se necesita para identificar un innovador en tu empresa? Es obvio que no todos podrán, ¿no? Como tú mismo has mencionado. ¿Cómo identificar a un innovador? ¿Deben pensar fuera de la caja? ¿No? O sea, cuestionar el status quo, pasión por su objetivo, no trabajar 8 horas, dice, la pasión lo mueve las 24 horas, y expertise técnico. No sé, a ver qué nos puedes comentar sobre... Sí, lo que yo más destaco, mira, en un equipo de innovación no todos son innovadores, no todos son soñadores, no puedes tenerlos, porque tú tienes que tener un equipo que te dé el equilibrio. O sea, es suficiente con que tengamos un soñador, ¿no? Eso es suficiente, pero tenemos que ser un equipo que sea el que aterrice el sueño a la tierra, ¿no? Y lo más importante, yo creo que en el equipo de innovación que estoy yo armando en la empresa, es que tengas esa motivación para hacer algo mejor. Es el hecho de, como decía, poner las ganas adecuadas. Muchas cosas se pueden lograr. También es importante que tenga la formación, pero creo que es la capacidad, la empatía para poder trabajar en equipo. Es lo más importante, me parece, en un equipo de innovación. De acuerdo. Tengo otra pregunta de Gisela Salinas que dice, ¿cuánto es el tiempo recomendado para documentar la mejora o la innovación en nuestros procesos? Bueno, depende muchas veces puedes lograr una innovación en 6 meses, en 3 meses, depende, pero normalmente lo que yo he trabajado... normalmente es bueno darnos un tiempo también, porque si no la innovación termina siendo algo que demora a veces 2 años. Entonces, yo considero que dependiendo del tema, ¿no? Deberíamos planificar qué es el tiempo que más nos va a demorar y luego hacer las pruebas, ¿no? Va entre 6 a 8 meses. De acuerdo. Yo también tengo una duda. ¿Cuál tú consideras que es el porcentaje de crecimiento de una empresa cuando hay una innovación disruptiva? Se ha hecho ese estudio, justo estuve escuchando la otra vez un curso, y está demostrado en las grandes empresas, que también podríamos decir que esto puede aplicar muy bien a la mediana y a la pequeña, en 5 años una empresa grande puede crecer 440% en una innovación disruptiva. Ese es el promedio de crecimiento.
¿Nos puedes comentar algo sobre los pilares de la innovación? No sé si... Sí, bueno, de alguna manera, los pilares de la innovación son los tres que mencioné, ¿no? Tenemos que tener primeramente la intencionalidad, ¿no? La estrategia, la disciplina para fijar las metas y sobre todo una meta difícil, es lo que tenemos que fijarnos. El método, tenemos que escoger el método de una manera única. Mira, en un tema de innovación, podemos empezar aquí y vemos el final de cómo va a terminar, pero esa trayectoria muchas veces tiene muchos caminos y lo que tenemos que saber usar es de cada camino que nos conviene, porque nosotros como empresa hacemos una manera única de alcanzar esa meta, ¿no? Entonces, es el conjunto de tareas que usamos de manera sistemática y consciente y predecible de alguna manera, ¿no? El método que vamos a utilizar y luego lograr el resultado. Son los tres pilares. Sin eso, y tenemos que lograrlo, porque tenemos que llegar al resultado, ¿no? Esa es una de las cosas, y por eso que tenemos que ponernos tiempos. Tengo una pregunta de Betsy Rodríguez que nos pregunta, ¿qué métodos se pueden utilizar? Y pide, si tuvieras algún ejemplo, para innovación, ya que se mencionó que se debe tener la meta inalcanzable, el método y el resultado, ¿no? Lo que has comentado hace un momento, ¿no? Sí, bueno, en realidad no te doy recomendación, hay tantísimos métodos. Hoy existen 30 métodos, hay los que Harvard da, los de diversas universidades que han estudiado este tema. Podemos utilizar muchísimos métodos, pero creo que hay bastante información sobre eso. Al final lo que yo creo más que identificar la innovación es que lo más importante es el equipo. Porque de alguna manera, si no tenemos o sea, para darles un ejemplo, ¿no? En innovación, los métodos casi funcionan. El experimento casi funciona. El problema en innovación y el fracaso del 70% de las innovaciones son el equipo, las personas. Entonces, el tema es ese, el cómo nosotros logramos hacer interactuar un equipo que tenga la empatía y tenga el trabajo en equipo desarrollado para lograrlo. Creo que esa es la realidad y donde debemos enfocarnos. Y métodos en realidad existen muchísimos métodos complejos, de alguna manera para usar en el mercado y varias universidades los tienen ya establecidos, ¿no? Entonces, pero yo sí les puedo decir que el 70% es el equipo de las personas y el que va a hacer que tu innovación sea un éxito. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Paula. En nombre del Comité de Gestión de la Calidad, agradecemos pues tu excelente exposición